Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde de hoy. Les saludamos a nombre de nuestros pastores, Mauricio, Elizabeth, Guidini y Lisbeth, desde la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey, Puerto Rico, junto con el Centro de Discipulado Mundial. Esta es su pastora, Sandra Oyola. Y precisamente en estos días estaba repasando esta expresión que se utilizaba mucho en tiempos de la Reforma, y es el coram Deo. Estaba repasando esos principios en los que se basa esta expresión, este saludo, modo de vida, estilo de vida, como usted desee llamarle. Una vez le comparta de qué se trata. Dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Repito, eso aparece en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También encontramos un pasaje en Zacarías, capítulo 14, que dice de la siguiente manera, los versículos 20 y 21 en una versión internacional. Dice: en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Es interesante saber que en esto que el profeta, inspirado por el Espíritu, está diciendo, porque va muy alineado a lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo llevará una inscripción: consagrado al Señor, separado para el Señor, separado exclusivamente para este uso. Y Pablo dice: si tú comes o tú bebes o haces cualquier otra cosa, recuerda que todo lo haces para la gloria del Señor. Y eso es precisamente el principio que encierra lo que es esta expresión del coram Deo. Por lo tanto, durante el periodo de la Reforma en Europa existía ese saludo utilizado por los reformadores, coram Deo, una frase en latín que significaba delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Entonces, para esos cristianos reformados, y te comparto esta información, en todos los aspectos de su vida, en todos, ellos vivían con este principio: todo lo que hacemos, lo hacemos consciente de que estamos ante la presencia del Señor, porque eso es lo que significa esta expresión. La vida no era separada en categoría entre lo espiritual o eclesiástico y lo secular, laboral o académico, o cualquier otra tarea. Aún las tareas más comunes eran llevadas a cabo con dinamismo y significado, dado que los reformados comprendían que Dios quería que ellos usaran cada área de su vida para engrandecer el reino de Dios. Y ese es nuestro desafío hoy en día: recuperar precisamente una comprensión más amplia, profunda y sumamente responsable de lo que es el coram Deo. A.W. Tozer, en su devocional La búsqueda de Dios, en una de sus reflexiones titulada El sacramento de la vida, describe uno de los impedimentos más grandes que enfrentan los cristianos en la búsqueda de paz interior. Y ese tema lo hemos hablado muchas veces últimamente. Pues dice Tozer en esa reflexión: en ese interés de encontrar la paz interior, debido al hábito de dividir su vida en dos áreas, la sagrada y la secular.
Tozer entonces, y lo cito, sigue esbozando que estas dos áreas las concebimos para mantenerlas separadas y por lo tanto la vemos como incompatibles moral y espiritualmente. Sin embargo, establece Tozer en este devocional, sin embargo, por las necesidades cotidianas de nuestra vida, nos vemos precisamente obligados a entrecruzarlas continuamente, dando como resultado que vivamos o tengamos unas vidas totalmente desequilibradas y divididas en vez de concebir estas dos áreas compatibles y unidas. Entonces, me explico. Pretendemos vivir una vida consciente de la presencia de Dios cuando cruzamos el umbral de las congregaciones, los templos o iglesias donde nos congregamos, como el lugar de ejercitar mi fe y la práctica de mis creencias. Es probable que algunos hayan trascendido un poquito más y hayan entonces internalizado que mi vida espiritual está estrechamente relacionada con mis momentos de intimidad con Dios en mi hogar, en mi habitación o en ese lugar separado para yo tener esa devoción con Dios. Pero son muy pocos los que han logrado entender, profundizar, que mi vida espiritual, quien yo soy como hija de Dios, que pertenezco a un reino y que Jesucristo es el Señor y el Rey del mismo, no importa que esté en mi trabajo o en la universidad o en la comunidad o donde sea que yo esté, sigo siendo la misma. Mis creencias, mi conducta, mi vida, mi manera de pensar respecto a los principios bíblicos no se comprometen. Somos los mismos donde quiera que estamos. Eso habla de integridad. Entonces, Walter Jolón, del Ministerio Evangélico Verdadero, o Evangelio Verdadero, mejor dicho, nos compartió que leer y analizar la idea de Tozer fue lo que causó un gran impacto intelectualmente en él y que luego trascendió a una experiencia profunda que marcó su vida. Dice él que por razones obvias, antes de que el Espíritu de Dios se derramara en su vida y obrara operando un cambio transformacional en él, dice él, dedicar mi vida al cristianismo, siempre mantuve una idea de que mi vida espiritual estaba y debía estar separada de mi vida secular. Antes de tener ese encuentro con Dios y de ser confrontado con esa lectura de A.W. Tozer, en la búsqueda de Dios, que es el devocional del que estoy hablando. Dice él y nos comparte en su testimonio, pensar de esta misma manera nos hace llevar una vida estresada, una vida llena de estrés, una vida que experimenta constante tensión y que está orientada continuamente a los sucesos cotidianos de la vida en una separación de lo que es mi vida secular y lo que es mi vida espiritual. Y dice él, ¿cómo puedo responder ante los problemas de la vida secular? ¿Dónde y cómo debemos comportarnos de manera espiritual y cuándo debemos comportarnos en nuestra vida de forma secular? O somos vistos demasiado espirituales o se nos concibe como personas demasiado moralistas. ¿En qué momento sabrán los demás que el comportamiento íntegro de una persona se deriva de una vida espiritual y temerosa de Dios? Él se hacía estas preguntas. Todas estas interrogantes, entre muchas más generadas a partir de una incomprensión o desconocimiento, quizás de esos principios de lo que abarca el Corán Dio. Y yo creo que hoy, tanto tú como yo, todos los hijos de Dios, deberíamos repasar los principios que encierran
el Coram Deo y lo que causó en la vida de estos creyentes de esta época. Entonces, dice Yolón, ¿qué es el Coram Deo? El término Coram Deo es parte de la fraseología latina que surgió durante la Reforma Protestante. Los reformadores esbozaron varios términos y frases del latín, tales como lo que tú y yo conocemos después de la oscuridad, post tenebras lux, y estoy leyéndolo en español, sola escritura, una sola escritura, sola gracia, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo a Dios la gloria, pecador y justo al mismo tiempo. Son expresiones en latín que han sido adoptadas, ¿no?, con estos principios que en el tiempo de la Reforma todavía hoy cobran sentido en nuestra vida. Y precisamente hace unas semanas atrás estuvimos celebrando los 506 años de la Reforma Protestante. Y una de esas frases que también nos alcanza hoy es el Coram Deo. Son palabras que forman parte de ese conjunto de frases hermosas con unos significados tan profundos, tan transformacionales y confrontativos a la misma vez. Pero el Coram deriva del latín cora, pupila del ojo. Cora, pupila del ojo. Y significa en persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos o en presencia de, o delante de. Vida, trabajo, vocación. Es precisamente el Coram Deo del latín Dios, Dio, Dios. Coram Deo literalmente se refiere a algo que se lleva en la presencia de Dios o ante la presencia de Dios o estar cara a cara ante la fase de Dios. Eso es lo que nosotros hemos recibido y heredado como parte de esas expresiones y esas frases de la Reforma. Pero en esta hermosa tarde yo te dejo de manera simple lo que implica el Coram Deo, para que no vivas una vida estresada, para que no vivas con una identidad doble. Y cuando digo doble identidad, es tratando de ser alguien secularmente y tratando de ser alguien espiritualmente. Que puedas reconciliar ambas ideas, que puedas reconciliarla en tus pensamientos, que puedas reconciliarla en tus emociones. Más importante aún, que puedas reconciliarla en tu espíritu y donde quiera que tú estés, puedas ser luz en medio de las tinieblas y puedas ser sal de la tierra, un digno representante del reino de los cielos, un digno representante de esta empresa divina que se llama pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que tú puedas ser de manera integral, donde quiera que estés, un hijo de Dios que se desempeña en estas tareas o en estas asignaciones. Por lo tanto, Coram Deo, la frase, el término latín que significa algo que se lleva a cabo en presencia de Dios. Y créame que eso a mí me produce paz, saber que puedo desempeñarme en la vida y que el ojo de Dios está sobre mí, dentro de mí, alrededor de mí, me imparte seguridad, me imparte paz. Yo prefiero tener el ojo de Dios sobre mí, desde dentro de mí, que mire a través de mí, que me observe lo que me rodea en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis intenciones, en mis motivaciones, en mis acciones y conductas y hechos, antes que el ojo del hombre esté sobre mí. Porque a Dios nada se le escapa. Y su ojo me mira con amor, me mira con compasión, me mira con su favor. Cuando me corrige, porque tiene la autoridad para hacerlo, me corrige con amor. Cuando me disciplina y me enseña, lo hace con amor. Cuando tiene que advertirme,
lo hace con amor. Cuando me exhorta a través de su palabra, lo hace con amor. Cuando me instruye y me afirma, lo hace con amor. Por lo tanto, saber que su ojo todo lo ve, que Él todo lo sabe y que todo lo puede, me imparte seguridad en todas mis acciones y me ocupa de manera responsable en manejar correctamente lo que ocurre aquí dentro para beneficio de mi relación espiritual con ese Dios que todo lo ve. Solo te dejo las 3 características de lo que significa vivir una vida coram Deo. Número 1, en la presencia de Dios. Es decir, Dios te está viendo, se da cuenta de cada cosa que dices. Él observa cada paso que das y sin duda alguna está al tanto de las decisiones que tomas. Por eso la palabra dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Número 2, bajo la autoridad de Dios, no solo bajo su mirada, sino que vivo bajo la autoridad de Dios. Vivir una vida bajo la autoridad de Dios es depender totalmente de su soberanía, decisión y potestad sobre nuestras decisiones. Es estar dispuesto a permitir que sea Dios quien tenga la primera, la última y la única palabra en lo que hacemos. Bien dice la palabra en 1 de Pedro 2:13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad. Y tercero, hacer todo para la gloria de Dios. Hemos sido diseñados con la finalidad de dar gloria y honra al Señor. Esto es a través de nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Independientemente cuál sea nuestra posición, a qué nos dediquemos, en qué nos desempeñemos o el trabajo que realicemos, nuestro deber será siempre usar nuestra habilidad y talento para que nuestra vida y nuestras acciones honren y le den gloria a Dios. Dice la palabra en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Por lo tanto, mi amado hermano, hermana, amigo o amiga que estás ahí conectado, vivir el coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que tu vida, desde pensamientos, sentimientos, acciones, conductas, decisiones, honren a Dios, traigan gloria a su nombre donde quiera que tú estés, sea en la iglesia, sea en la empresa, sea en la universidad, sea en la comunidad donde vivas, en todo lugar tu vida alumbre a todo el que esté alrededor tuyo. En esta hermosa tarde, agarra esta palabra, hazla tuya, ponla en práctica, sé intencional, porque cuentas con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo que mora en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.